En el capítulo anterior trabajamos muchísimo en la moto para dejarla lista para continuar nuestro camino hacia el norte. Nos despedimos de nuestros amigos en Lobito, recorrimos las carreteras de Angola y perdimos un protector para la cámara. Lo bueno es que llegamos a la capital del país. Parceritos, lo logramos. Bienvenidos a Luanda. Bienvenidos a Luanda, la capital de Angola. Se ve muy fuerte la presencia que tuvo Cuba y Rusia en este país para ayudar con su independencia. Esta es una ciudad que tiene alrededor de 2.5 millones de habitantes. Contiene mucha historia. Me trae recuerdos de mi país porque se maneja muy parecido. Hay mucho carro por todo lado, así que culebrear por aquí no debe ser muy difícil. El primer lugar que quiero ver es la fortaleza de São Miguel, al lado de Ilha do Cabo, que convirtieron recientemente en un museo militar. Es impresionante ver cómo se ve de bonita y desarrollada esta ciudad en comparación con el resto del país, muy parecido a Latinoamérica, donde el desarrollo e inversión se concentra mayormente en las ciudades capitales. Este es el Museo de la Historia Militar de Angola. Como ustedes saben, es una historia muy reciente. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Mírame esto! ¡Qué belleza! ¡Wow! No, qué lindo. ¡Qué belleza! Y allá está Luanda. Museo de Historia Militar. Ahí va a estar la foto. ¿Cómo no venir aquí a tomarme una foto? Y ya todo el mundo me contó la historia de la guerra de Angola, entonces no hay necesidad de estar en el museo. Ya los amigos de Apicada y todo el mundo me ha contado la historia porque yo entré por donde estaban los conflictos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias Dios, gracias. Ay, por Dios, ahora sí me siento en casa. Dios mío, qué trancón tan bravo. Uy, qué madre. Que tengo llantas y maletas, estoy culebreando duro. No, nada peor que llegar a una ciudad así, el trancón y con ese calor tan bravo. No, muy aburrido, parce. Muy aburrido. Algo habrá pasado. Bueno, lo bueno es que ustedes no se tienen que aguantar ese trancón. Yo me lo tengo que aguantar. Ya les cuento cómo nos va. Para poder solicitar la visa de Angola, tuve que tener una carta de recomendación de un ciudadano que viviera en el país. Por suerte y gracias a contactos, conocí a Luis, que me hizo la carta de recomendación y que hoy vengo a conocer y a hospedarme con él. Oh, bien, miren este lugar. Todo veo. Ahí. Hacia allá. Les presento Luanda Overland. Bienvenidos a Cacuacos Lodge, un lugar muy parecido a African Overlanders en Ciudad del Cabo, que está construido exclusivamente para viajeros internacionales que van en moto o en 4x4 por África. Me acuerda mucho a la que yo tuve, la Africa Twin 750 del 92, esa es del 94. Y eso es lo chévere de estos lugares. Esto es lo mismo que tuvimos en Ciudad del Cabo, apenas yo llegué a África, que se llama African Overlanders. Esto es lo mismo, pero acá en Luanda son Overlanders. Entonces yo cuando voy viajando busco la mejor opción. Si encuentro amigos. Si encuentro lugares Overlanders, me quedo en lugares Overlanders. Si encuentro colombianos, me quedo con colombianos. Y aquí la mejor opción en Luanda, la más económica y la más chévere, fue esto. ¿Y por qué digo chévere? Porque a veces me gusta quedarme en hostales, como cuando conocí a Vanessa, me quedé en el hostal y uno tiene tiempo para editar videos, conoce gente de otros países y por ejemplo yo ya tengo casa
comida y todo en Zambia gracias a haberme quedado en ese hostal, porque uno conoce gente de otros lados. Ahorita que me quedé en Lobito, pues ya los amigos de las motos y todo eso, pero uno no conoce mucho extranjero. Y aquí en African Overlander uno conoce viajeros que están haciendo lo mismo que yo, o subiendo o bajando. Entonces ahí no se comparte información. Entonces yo ya le voy a compartir a él el taller de Windhoek y el de Duncan de African Overlanders, y él me va a compartir unas cositas de Nigeria. Creo que descansé como no he descansado en mucho tiempo. Bueno, ya estamos en la capital Luanda. Quiero agradecerle a Marcelo y a los amigos de la bancada de allá de Lobito porque fueron muy queridos conmigo. Ya estamos en otro lugar de Overlanders. Acuérdense que hay un sueño en un futuro de yo poder construir un lugar como este en Colombia, que se llame Suramerican Overlanders. Mientras tanto vamos conociendo estos. Entonces este es el de Angola. Y Luis, el dueño, que no lo han conocido porque no está, fue el que me hizo el favor de escribirme la carta de recomendación para solicitar la visa. Porque acuérdense que algunos países piden que una persona dentro del país te escriba la carta de recomendación. Como yo conozco a Daniel Cabrera y lo invito al país. Hay un par de personajes acá que les quiero mostrar a ustedes, porque es que acá es donde uno conoce viajeros como uno. Por ejemplo, esa parejita que está allá. ¡Hey! Esa parejita de alemanes, la mayoría son alemanes. Los alemanes tienen billete, los alemanes viajan. Ese carro vale como 3 veces su precio normal solo en casa. Pero es espectacular y obviamente tienen historias fantásticas. Y ahorita me estaban contando unas historias en Mongolia y en Rusia que me van a servir para cuando yo vaya para allá. Pero es una pareja de alemanes que ya les contaré. Mucho gusto también conocerte. Yo soy Wolf de Alemania y con mi esposa estamos viajando en este carro por toda la costa oeste de África, ahora hasta Angola. El plan es llegar hasta Ciudad del Cabo y seguir viajando por toda África. Esta parejita ya están retirados y decidieron comprar esta Hilux y adecuarla 100% para poder vivir viajando. Mientras Wolf me narra todo lo que le ha puesto al carro y cómo la ha adecuado a la perfección para poder vivir viajando, me doy cuenta de que además de haber comprado este carro como nuevo, tiene unos 2 o 3 veces su valor en accesorios. Un gusto conocerte. Y cuando estés en Colombia nos acordaremos. Ay, ¿te acuerdas cuando pasaste tu cumpleaños y nos conocimos en Angola? Mira, esta es mi esposa Brigitte. Ay, qué gusto conocer esta hermosa pareja de 45 años. Unos jóvenes muy alegres y viajeros. De verdad ha sido un gusto conocerlos. Muchas gracias por mostrarme tu casa y espero que nos podamos ver por Latinoamérica. Eso es lo que hay que hacer con el dinero. Disfrutar de la vida. Les dije, ¿no? Espectacular. Y también está el parcero Michael, que se va a ir, entonces voy a aprovechar y le hago 2 preguntitas para que ustedes lo conozcan. Man, take care, have a good one. We see us on the road. Is it okay if I film you? Yes, I'm Michael Mucho Miller gusto, from yo soy Germany. Michael Miller de Alemania. Tengo un año sabático del trabajo. Esperé a que mis hijos crecieran para poder salir a hacer mi viaje por el mundo. Empecé haciendo África desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo. Y en este viaje solo he conocido gente increíble, la he pasado muy bien. Y ando viajando en una Honda CB500X. Moto pequeña, gran aventura. Nice, man, have a good one. Enjoy, man, have a good one. Y lo mejor es que el man va en Honda, qué bacán. Y por último es otro alemán, que es un pelado que está por allá viajando en una Yamaha 750, que yo sé que al dueño de FP Moto le encantaría esa moto porque él renovó una muy parecida, pero a él no le gusta aparecer mucho en cámara, entonces eso sí lo dejamos así discreto, pero ha tenido bastantes fallas, qué pecado. Anoche estábamos compartiendo un montón de experiencias y de todo lo que me ha pasado a mí y lo que le ha pasado a ellos, y me dijeron, todos ellos vienen del norte y me dijeron, hermano, vas un poco tarde. Y yo, ¿por qué? Porque se viene la época de lluvias y la época de lluvias es terrible, entonces lo único que me preocupa porque yo estoy a una semana de llegar a Nigeria. Ahorita yo cruzo a Cabinda, cruzo al Congo y yo sé que todos ustedes quieren que yo vaya a Guinea Ecuatorial.
pero no va a ser posible. Primero porque me tocaría cruzar Gabón, que son $150 la visa, Guinea Ecuatorial, que son $150 la visa, y Guinea Ecuatorial acaba de cerrar fronteras con Camerún, entonces es imposible, no puedo, lo siento, pero tengo que poner en importancia la vuelta al mundo y no puedo gastarme $300 solo para estos dos países. Lamentablemente me toca por ser colombiano tener muchas visas y no puedo. Entonces yo del Congo, ya ahorita cruzo al Congo, bueno, Cabinda, Congo, entro a Camerún y entro a Nigeria. Puedo estar haciendo eso si le hago con mucho juicio en una semana y media, porque ahorita se vienen las lluvias más pesadas del año y no quiero que me coja en la frontera de Camerún con Nigeria esas lluvias, porque me tocaría gastarme 300 euros adicionales por montarme en un barco y cruzar a Nigeria, que no quiero porque yo me quiero meter por las montañas, pero las montañas se vuelven imposibles, o sea, cierran los pasos porque se vuelve un barrial terrible y nadie pasa. Entonces tengo que darle. Y ya después de Nigeria entramos a Benín y me toca mirar si me voy por Burkina Faso y Malí, pero pues eso está como, pues vamos a ver. Si alguno de ustedes conoce a alguien en Malí, me sirve mucho para solicitar la visa y se los agradecería muchísimo. Necesito a alguien en Malí, porque ustedes me han ayudado mucho con contactos aquí en África, entonces les agradezco un montón. Y ya de ahí llegaría a Senegal, de Senegal ya cruzo a Mauritania a Marruecos y llegamos a Europa, parce. Ay, muchas gracias a todos los que han comprado camisetas, créanme que eso ayuda muchísimo con este proyecto. Entonces sí, estábamos compartiendo historias, ellos me contaron cómo fueron las rutas, que muy divertidas, pero técnicas, difíciles, es que ya empieza lo difícil. Y es probable que los próximos videos yo no los logre montar a tiempo y me quede sin montar muchos videos, porque uno, algo me puede pasar, o dos, el internet empieza a estar terrible, o sea, ya el internet de por sí aquí en Angola es terrible, no he podido subir un video que necesito subir, entonces qué estrés. Pero bueno, yo me comprometí con darle full al trabajo y creo que mis habilidades de edición rápida han dado frutos, porque ustedes han tenido 3 videos a la semana, martes, jueves y domingos. Espero se los estén disfrutando, pero sí, vamos a entrar en territorio en donde no hay internet y así yo edite súper rápido, si no lo puedo subir, baila. Entonces bueno, vamos a compartir aquí un rato. Tengo que comprar unas cosas para la moto antes de seguir viaje hacia el Congo. Acompáñenme. ¿Ah? Está muy mal. No, marica, toca por el lado. Sí, más preciso trocar de zapato. No, parce, me toca cambiar de zapato porque ahí no sale nadie. No, para salir de aquí no salgo con estos zapatos ni a bala. Me toca con las botas. Miren esto, weón. No, esto es una locura. Estoy atrapado. Empezó África, parceros. ¿Todo bien? ¿Quieres pasar el mejor camino? No, el mejor camino es por allá. Sí, maíz. No voy a salir. Debo trocar zapato por bota, porque este zapato no. Ah, sí, por acá. Y preciso tengo las llantas más suaves. No, qué locura. No, yo puedo ir caminando a tienda. Yo preciso comprar par cosas. Ah, no, pero yo debo ir a comprar filtros de aceite. No, ¿vieron eso? Qué locura. Y justo cambié los neumáticos. Entonces voy a coger un taxi. Qué guay. Pero tengo que ir ya sí o sí a comprar el filtro de aceite de esta moto y meterme en la ciudad. Uy, pucha, qué barrial. Sí, eso es África. Y él me vio con los zapatos y dijo, no, estás loco. Y yo, no, obviamente, pues que no sabía. Ya me iba a poner las botas y todo eso. Y él dijo, se coja un taxi. Ya.
No quiero dar mucha papaya con el teléfono, pero les quiero contar que me acuerda muchísimo a Myanmar. Me acuerda mucho a Delhi. Esta zona, como los contrastes y todo eso. Conseguí el filtro aquí, la única tienda que encontré por acá cerca. Si cojo transporte público probablemente me pierda, pero qué contraste de ciudad. Hay mucha construcción china. Bueno, mire, entonces chequen esto. Tuve una buena conversación con los amigos de Africa Twin Colombia en el WhatsApp, entonces gracias, parcero. Me dieron un montón de ideas de cosas para llevarme, pero lo único que me puedo llevar de repuesto es esto, que es una válvula para la llanta. También estoy llevando aquí en esta papeleta. En esta papeleta también me estoy llevando las aureolas del tornillo del aceite y el filtro del aceite. Y no conseguí nada más, no hay nada más acá. Ellos me recomendaron los retenedores, me recomendaron unos tornillos de repuesto, me recomendaron discos de embrague, pero después caímos en cuenta que esa moto es DST, entonces esa moto protege mucho los discos de embrague, entonces aunque puede suceder que queme los discos de embrague, no es tan probable y ellos no los encuentran. No tienen retenedores, no tienen nada, entonces me tocó llevarme ya lo que hay. Entonces, a la de Dios, nos vamos con esto. Deseenme suerte. Entonces, gracias a los parceros de Africa Twin Colombia por ayudarme con eso. Acá estoy llevando una crema dental y un repelente contra insectos porque un parcero que no se los he presentado, que está en el lugar, le dio malaria y lleva 4 días en el hospital. Y llevo muchos enlatados porque Juanillo me dijo, oiga hermano, en África Central tiene que llevar su propia comida porque si no es comida de la calle que lo puede enfermar a usted muy, muy grave o no hay comida. Entonces me voy preparado. Vamos a pasarla bueno. Vamos en África. Otra vez. No, yo creo que voy a dejar ese neumático para evitarme problemas y vainas. Y me llevo el que ya tenía. La llanta delantera no se gasta tanto como la trasera y la trasera va súper bien. Sí, la decisión ya es. Voy a cambiar la llanta por esta. Y esta me la llevo hasta Europa. Y esa la cuelgo acá como por si acaso esta llega a dañarse o alguna cosa que uno nunca sabe. Pero si no, va a llevar más esa adelante. Lo bueno es que la llanta adelante, para los que no saben, todo el peso y la tracción y la fuerza de la moto la lleva la de atrás. Entonces la de atrás dura a veces la mitad de lo de la de adelante. Entonces si la de atrás dura 15.000 kilómetros, la de adelante dura 25.000. Entonces esta me la llevo hasta allá. Y escogí la peor hora para hacer esto. Está haciendo un calor brutal. Pero pues ya sabemos, este es África.